El formato de la película está súper peculiar, me costó mucho trabajo enganchar con ella porque cuenta varias historias simultáneamente y parece que hay muy poco común entre ellas. A ratos sentí que no se profundizaba en ningún personaje ni su desarrollo, pero conforme va avanzando la película fui logrando apreciar precisamente todo esto que se estaba viendo. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: con una cámara estática, el director nos muestra la vida de distintas familias a lo largo de los siglos, todos unidos por el espacio en el que habitan, que se va adecuando a las exigencias y el estilo de cada época. Este espacio es una casa. Una pareja de indios americanos que unen sus vidas en medio de la naturaleza, un militar del ejército inglés y su esposa que después de muchos años se reencuentran con su hijo en medio de la guerra de independencia de Estados Unidos, un entusiasta de la aviación, un nuevo campo que iba cobrando protagonismo en el mundo, y su esposa que vive en constante temor a los accidentes aéreos, un inquieto inventor a finales de los años 30, su esposa, una mujer inquieta y devota de las locas ideas de su marido, un joven veterano de la Segunda Guerra Mundial recién casado con una mujer que quiere acompañarlo por el resto de su vida, y una jovencita con sueños de estudiar leyes a la que las circunstancias obligan a formar su propia familia viviendo en la casa de sus suegros y a quien le toca ver cómo la vida se le va en un abrir y cerrar de ojos mientras su joven esposo renuncia a su carrera artística para sacar adelante a su familia sin dejar de lado su eterno miedo a que algo malo pueda pasar. Vamos con mis 3 momentos de la película. Bueno, en esta ocasión, como la película no tiene una narrativa tan lineal, sino que va cruzando historias y épocas de un lado a otro, más que elegir momentos, elegí 3 aspectos que están relacionados a los personajes y que se van desarrollando a lo largo de la película y me parecieron interesantes y enriquecedores. Aspecto número 1, la víctima. Al Jung es un joven veterano de guerra que se muda junto con su esposa a una casa de estilo colonial y que tiene mucha historia entre sus paredes. Este lugar será, por decirlo de una manera, el personaje protagonista de la película. Y podríamos decir que este joven es la perfecta representación del estereotipo de hombre de aquella generación. Duro, trabajador, estoico, orgulloso, proveedor, además de ser poco reflexivo y autocrítico. Cuando vemos que están visitando la casa para ver si la compran, nos dejan notar que Al quedó parcialmente sordo como consecuencia de una batalla en la que participó. Este detalle ya nos da algunas señales de cómo se perfilará el personaje. Conforme el tiempo va avanzando, vemos que Al una y otra vez se percibe como la víctima de las circunstancias. Primero por esto de la sordera, luego el no recibir un aumento en el trabajo, el ser despedido, las frustraciones y enojos de su esposa. Todo era un ataque hacia su persona y él nunca tenía la culpa de nada. Con el tiempo he notado que la narrativa personal que adoptamos puede influir mucho en cómo enfrentamos la vida. Al menos eso me ha tocado ver a mí. En este caso, por ejemplo, pienso que la imagen de víctima que Al se compró desde el inicio lo fue condicionando lentamente y lo llevó hasta el punto de volverse alcohólico como parte de esa victimización constante, situación que llegó a poner en riesgo la unión y la salud familiar. Sin restarle importancia a los grandes problemas que uno puede causarle a la gente a su alrededor cuando vive con una actitud así, ahora quiero enfocar mi reflexión más bien en el daño inmediato que sufre uno mismo. Hace tiempo yo era el clásico católico que discutía con todo mundo en redes sociales. Se me iban días enteros sentado contestando comentarios o comentando publicaciones de conocidos y desconocidos. Fue una etapa desgastante y muy dañina, tanto para mí como para mucha gente a mi alrededor. Gracias a Dios tuve la oportunidad de entender que esa manera de ser no aporta nada positivo a nadie. Y providencialmente, al comenzar a reflexionar sobre eso, descubrí un libro que cambió radicalmente mi manera de manejarme en las redes. Pero antes de llegar a ese punto, tuve varias discusiones acaloradas con mucha gente. Una de las que recuerdo con mayor claridad fue con una conocida. Habíamos estado en la misma comunidad por un tiempo. Poco a poco, ella se fue alejando de las cosas de Dios con una actitud de rebeldía contra los límites y las reglas. Un día veo que publica
hablando sobre cómo estaba dispuesta a nunca más sufrir en la vida. Y para mí fue irresistible comentarle algo hablando de cómo para nuestra fe el sufrimiento no es necesariamente algo malo o que debamos evitar a toda costa. También le mencioné que no importa cuánto nos lo propongamos, a final de cuentas el sufrimiento es inevitable. Obviamente su respuesta no fue de todo bien, fue bastante agresiva. Me dijo a final de cuentas que si Dios nos imponía el sufrimiento, pues ella prefería ya no creer en Dios. Y esa fue la última vez que hablé con esta chica. Recordé este caso porque pienso que ya sea para un lado, victimizarse, o para el otro, negar el sufrimiento, permitirnos adoptar una posición tan radical termina por desconectarnos de la realidad. Pienso que nuestra capacidad de asimilar las circunstancias y aprovecharlas puede llegar a distorsionarse cuando entendemos el sufrimiento como un castigo. Con relación a esto, el padre Ignacio Larrañaga tiene un libro que cambió la forma en la que yo vivo mi espiritualidad. El libro se llama Muéstrame tu rostro y en él dice lo siguiente: lo trágico no es sufrir, sino sufrir inútilmente. Cuando hay un porqué, el sufrimiento no solo pierde su virulencia, sino que el sufrir por lo inevitable de la vida puede transformarse en una hermosa causa y en una tarea trascendente. Estas palabras me hacen pensar en que el victimizarnos precisamente puede estar llevándonos a sufrir inútilmente, a tomar lo que sucede de forma personal, como un castigo. Incluso llegamos a ofendernos con las personas, con la vida o con Dios, cosa que tarde o temprano nos puede hacer imposible disfrutar la vida. Decía el famoso productor musical Quincy Jones: en el momento en que caes en la mentalidad de víctima, no solo te ves obligado a tratar con problemas externos, sino que también recibes una serie de problemas internos nuevos que no harán más que entorpecer tu crecimiento desde un punto de vista tanto humano como creativo. A mi entender, esa actitud como la de mi amiga de rechazar por completo el sufrimiento podría ser consecuencia de una autopercepción victimista. Pienso que quizá después de pasar años sintiéndose así, pues cualquiera podría caer en un extremo y convencerse de que el sufrimiento es algo antinatural y controlable. En ocasiones he escuchado a personas diciendo que sufrir es opcional, que lo inevitable es el dolor. Yo pienso que el sufrimiento también es inevitable, entendiendo sufrimiento como un dolor físico o un padecimiento que causa angustia emocional. Pienso esto porque me ha tocado vivir cosas que ni siquiera dan la oportunidad de decidir. La muerte de un ser querido, el final de una relación de pareja, un despido profesional, la culminación de un proyecto, la incertidumbre económica, el anuncio de una enfermedad. Todo eso llega sin avisar y trae de la mano algún tipo de sufrimiento. Lo que sí veo como opcional es quedarse estancado en el sufrimiento o vivirlo sin un propósito. Porque hay sufrimientos que pueden ser temporales, de los que podemos salir adelante, aprender de ellos y dejarlos atrás, como por ejemplo la pérdida de un trabajo. Pero hay otros sufrimientos que llegaron para quedarse, que a veces están más presentes y otras veces se esconden, pero ahí estarán por siempre. Uno debe aprender a darle un significado a ese tipo de sufrimiento, como por ejemplo cuando un embarazo se complica y se pierde al bebé antes de que nazca. Y sí, entiendo que pensar en darle sentido a algo así y tratar de verlo de forma positiva puede sonar hasta imposible, pero ahí es donde entra en juego la fe. Precisamente para esos momentos, la gracia de la fe es una riqueza invaluable. Es ahí cuando Dios nos puede ayudar más, cuando nos ayuda a darle un sentido a ese sufrimiento que ahora está presente. Decía el hermano Roger, fundador de la comunidad de TC: Cristo puede hacer que nazca de todo ese sufrimiento una audacia extraordinaria capaz de crear, de arriesgarse por la fe. Otro gran sabio en el tema del sufrimiento era el psiquiatra Viktor Frankl, que en su famoso libro El hombre en busca de sentido dice: nadie puede redimirlo de su sufrimiento al hombre, ni sufrir por él. Sin embargo, es en esa actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. A final de cuentas, creo que el sufrimiento es inevitable. Podemos preguntarnos: ¿cómo me relaciono con el sufrimiento? ¿Me paraliza? ¿Lo niego? ¿Lo afronto? ¿Le doy un sentido? No hay respuestas fáciles, pero hacerme esa pregunta ha cambiado mucho en mí y puede ayudarte a cambiar a ti
tu manera de ver el sufrimiento en tu vida. Aspecto número 2, los pequeños detalles que desgastan. Margaret es una joven llena de entusiasmo, se encuentra en un momento fascinante de su vida, está a punto de terminar el bachillerato, planea estudiar leyes en la universidad y es novia de Richard, un apasionado ilustrador y dibujante con gran talento. Su vida parece tener el rumbo definido. La esperan grandes proyectos profesionales y personales. Sin embargo, como en la vida de cualquier persona, a Margaret se le van presentando circunstancias que poco a poco condicionan sus planes. Un embarazo no planeado la une más profundamente con Richard, pero también la obliga a ir reajustando sutilmente sus objetivos. El primer ajuste fue tomar la decisión de vivir en casa de sus suegros. Es fácil pensar que ella, siendo una mujer tan activa y con visión, se habría imaginado viviendo junto al hombre de su vida, un gran artista, en su propio espacio, construyendo su propia historia. Pero bueno, en ese momento, vivir con sus suegros parecía la mejor opción desde el tema logístico, porque apenas eran unos estudiantes, habría sido muy complicado mantener un hogar propio. Con el tiempo, Margaret se fue dando cuenta de que vivir ahí pasó de ser un plan temporal a una realidad permanente. Su hija creció, sus suegros se enfermaron, su esposo renunció a su carrera artística y sus aspiraciones de una vida como ella la había imaginado se habían esfumado sin que se diera cuenta. Durante todos esos años, Margaret le insistió repetidamente a Richard que buscaran la forma de retomar el camino hacia una vida propia como matrimonio. Principalmente le insistía en que ya era momento para mudarse a su propia casa, para tener su espacio, poder educar a su hija sin que los abuelos se entrometieran tanto e incluso poder decorar sin que alguien estuviera inconforme. Eso junto a muchos otros pequeños grandes detalles que hacen que la vida sea una experiencia más sana y disfrutable. Pero ese paso nunca llegó. Richard no se cansó de poner pretextos para no mudarse. Llegó un punto en el que ella simplemente se resignó, aceptando una vida que no la llenaba. Hasta que cuando Margaret cumple 50 años, se enfrenta al momento más determinante del resto de su vida. Fue completamente consciente de que no era la persona que había soñado ser y de que el tiempo seguía avanzando sin consideración. Después de este momento revelador, no hubo vuelta atrás. A pesar de que amaba a Richard, Margaret decidió separarse de él. No podía permitirse que se le fuera lo que le quedaba de vida sin avanzar hacia donde quería llegar. Ese momento de la película a mí me movió mucho, porque a lo largo de ella se va construyendo la historia de este matrimonio aparentemente sólido y estable, y nos permiten ver cómo enfrentan situaciones que se nos pueden presentar a cualquiera de nosotros. Presiones económicas, laborales, personales, relaciones familiares complicadas, logros que disimulan perfectamente las cosas que necesitan ser resueltas en el día a día. Me pareció interesante ver que incluso habiendo amor, esa pareja no pudo mantenerse unida. También eso es parte de la realidad que podemos enfrentar cualquiera de nosotros. Es fácil pensar que el amor es suficiente para hacer que todo funcione. Y en cierto sentido estoy convencido de que sí, pero no es que el amor solucione todo mágicamente, o que el amor logre que no haya problemas. En cualquier tipo de relación, no solo de pareja, el amor puede ser suficiente siempre y cuando sea el motor que nos mueva a cuidar esa relación. Pienso que definitivamente sin amor no tendremos la motivación para resolver o prever los problemas que tengamos con otras personas. Es el amor el que me ayuda a perdonar a mis hermanos cuando discuto con ellos. Es el amor el que me ayuda a respirar hondo y no ser grosero con mis padres. Es el amor el que me permite olvidar esa ofensa que me hizo un amigo y volver a verlo con cariño. Pero si ese amor no lo traduzco a acciones concretas, creo que será un amor estéril y de nada servirá tenerlo. Te comparto un ejemplo. Yo no tengo la menor duda de que amo a mi esposa. Se lo digo varias veces al día y ella me hace saber que sabe que la amo y que se siente amada. Sin embargo, por mi forma de ser, es muy fácil que yo le conteste de mala manera cuando me pregunta cosas mientras yo estoy concentrado en algo más. Para mí es lógico que no le conteste bien si me pregunta alguna trivialidad mientras yo estoy trabajando.
Y eso nos ha llevado a varios momentos de discusión, incluso a decirnos algunas palabras hirientes. Poco a poco el tema dejó de ser razón para discutir. Yo pensé que ella había comprendido mis razones de por qué le contestaba así, pero hace unos 3 meses sucedió algo que me hizo reflexionar sobre todo esto. Íbamos en el coche platicando de alguna trivialidad, por unos minutos nos quedamos callados. Yo seguí manejando, ella en el celular. Mi mente se fue a otro lado. Me puse a pensar en cosas del trabajo y me metí de lleno en eso. De repente se rompe el silencio, ella retoma la conversación con un comentario cualquiera y mi respuesta fue la habitual. Le dije algo como, no, pues no sé, con un tono bastante tosco. Ella, como ya estaba siendo habitual, ya no dijo nada. Volvió a su celular, yo intenté retomar mis pensamientos, pero ya no pude. Ahora solo me podía preguntar, ¿por qué le contestaste así? Y me quedé reflexionando en eso por un rato. Entonces me di cuenta de que mi forma de contestarle llevaba tiempo sin ser una razón para discutir, pero no porque el problema dejara de existir, sino porque ella simplemente se resignó a que yo no estaba dispuesto a cambiar mi manera de reaccionar. Y me dolió en el corazón darme cuenta de eso. Entonces, desde ese día, en mi oración de la mañana, procuro pedirle a mi ángel custodio y al Espíritu Santo que si la situación se presenta, por favor me ayuden a recordar que no le quiero contestar feo a mi esposa, que ella no merece que yo le hable así solo porque mi cabeza está en otro lado, y que incluso en mis tiempos de trabajo no tengo por qué ser grosero cuando ella me busca. Y también trato de disculparme con ella cada que lo vuelvo a hacer y me doy cuenta de eso. Soy consciente de que ese momento de lucidez en el que pude ver que el problema era mi poca disposición a cambiar mi forma de ser y de que ella llevaba tiempo cargando con algo que simplemente no tenía por qué cargar, no fue por voluntad propia ni por un trabajo consciente de madurez. Estoy seguro de que fue un rayo de luz que el Espíritu Santo me mandó y que gracias a él pude escuchar lo que me quería decir. Pero de nada hubiera servido tener esa epifanía de mi matrimonio si no hubiera llevado a la acción el amor que le tengo a mi esposa, a hacer algo en concreto para solucionar el problema en el que estábamos. Este tipo de problemas pueden parecernos insignificantes en el día a día, pero pueden llegar a ser todo lo contrario. Pensemos en un cazador. Está en silencio, recostado en el piso, apuntando a su presa. Si ésta se encuentra a unos metros de distancia, no pasará nada si el cazador mueve un poco su arma hacia cualquier lado. En cambio, si la presa se encuentra a una distancia más considerable, cualquier movimiento del arma, incluso si fueran apenas unos milímetros, afectaría la trayectoria de la bala y posiblemente no le daría a su presa. Eso mismo pasa con las relaciones. Una mala comunicación y atención a los problemas puede no afectar mucho a corto plazo. Con un silencio, una disculpa y un abrazo, listo, todo parece quedar como antes. Pero a la larga, esas pequeñas cosas, como contestarle mal a mi esposa, pueden terminar dañando irremediablemente la relación. Y como en la película, puede llegar a su fin independientemente de que todavía exista amor entre esas personas. Para mí, es fundamental que aprendamos a ponerle atención a esas pequeñas cosas que van condicionando nuestro día a día. Revisemos la trayectoria que estamos tomando y cuidemos no estarnos desviando de forma irremediable de los objetivos que compartimos con esa persona. Quizá los planes deben reajustarse de vez en cuando, pero que no perdamos de vista hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar. No importa si nos tardamos más tiempo en llegar o si debemos cambiar de ruta para hacerlo. Si algo me ha dejado claro esta reflexión, es que los pequeños silencios pueden terminar una gran relación. ¿Qué dice eso sobre cómo quiero cuidar mis vínculos? ¿Qué tanta atención le estoy poniendo a esos pequeños detalles, a esos pequeños silencios que estoy guardando con tal de no atender lo que necesita ser atendido? Y aspecto número 3, haz de tu pasión parte de tu vida. Richard era un joven con un prometedor talento artístico. Ilustraba y dibujaba con una sensibilidad estética que admiraba a todos a su alrededor. Pero como lo comentaba en el punto anterior, las circunstancias lo fueron orillando a dejar de lado su pasión. El embarazo de su novia lo hizo sentir la responsabilidad de buscar un trabajo que les permitiera tener un sustento adecuado. Algo que según él sería una solución temporal. No creo que haber tomado esa decisión fuera un error en sí.
sí, pero donde sí veo el error es en el hecho de haber tomado la decisión él solo. Aunque su motivación fue algo bueno, el no haber compartido el proceso de decisión con Margaret le trajo problemas innecesarios a su relación. Él tomó la decisión buscando ser un buen esposo, claro, según lo que él entendía como ser mejor esposo. Sin embargo, nunca más hizo algo por recuperar eso que tanto le apasionaba. Dejó que todo siguiera avanzando y que las circunstancias decidieran el rumbo de su vida profesional. Él nunca se detuvo a pensar en las consecuencias de vivir así, pero con el paso de los años, esa renuncia lo fue llevando a dejar de ser él mismo y por lo tanto dejó de ser el hombre con el que su esposa se había casado. Claro que no fue una transformación inmediata ni radical. Ellos pasaron muchos años buenos juntos. Fue más bien como girar unos pocos centímetros el timón de un barco. A distancia corta es algo imperceptible, pero en un trayecto prolongado el curso se desvía radicalmente. Y al final terminó por convertirse en una persona completamente desconocida para ella, preocupado todo el tiempo, viviendo en un conformismo asfixiante, temeroso de salir de su zona de confort. Al final fue inevitable la separación, aunque no dejaron de amarse y de ser amigos. Ella comenzó a vivir todo lo que soñó hacer durante años y lo llamaba para platicarle y compartirle su alegría. Fue hasta ese momento de su vida cuando él aceptó que su pasión siempre había sido la pintura y que ya no necesitaba renunciar a ella. Entendió que simplemente no estaba pintando por una falsa comodidad a la que ya se había acostumbrado. Sorpresivamente para él, escuchar a su exesposa siendo feliz por cumplir los anhelos de su corazón hizo que su propio corazón también conectara con sus propios anhelos y se sintiera capaz de satisfacerlos después de tantos años. Que todos recorramos el camino de la pasión. Primero hay que encontrar qué es lo que te apasiona. Luego buscar la manera de que sea parte de tu vida. Si puedes vivir de ello, excelente. Si no es posible convertirlo en tu forma de vivir, puedes buscar la manera de que por lo menos sea autosostenible. Y si de plano tampoco se puede eso, es suficiente con no dejarlo fuera de tu día a día. Y también creo fundamental que cuando decidas compartir tu vida con alguien, esa persona comprenda tu pasión y no se genere una enemistad entre aquello que te apasiona y la persona a la que amas. También habrá etapas en las que no puedas poner tanta atención a eso que amas hacer, pero hagas lo que hagas, no te permitas que eso que te apasiona quede fuera de tu vida. A mí me pasa constantemente. La música me apasiona muchísimo. Escucharla, hacerla, estudiarla y seguido se me van meses sin agarrar ningún instrumento, sin escribir canciones o incluso sin escuchar nada por andar escuchando podcast. Y es que no solo lo disfruto, sino que me hace sentir algo que ninguna otra cosa me provoca. Se me despierta una parte de mi cerebro y de mi corazón que ni siquiera puedo describir. En verdad me encanta hacer música, me encanta pensar en la música, me encanta escucharla, pero puedo pasar meses sin sentarme a hacerla porque tengo que trabajar, porque me convenzo de que mis otras actividades me gustan igual que la música cuando sé que no es verdad. Y no se trata de todo o nada. Yo no pretendo vivir de la música al 100% porque en verdad me gusta hacer otras cosas también, pero sí necesito tenerla presente. Por eso desde hace tiempo procuro por lo menos una vez a la semana sentarme a ensayar mis canciones con la guitarra o con la jarana. Cada tantas semanas busco hacerme algún espacio para escribir nuevas canciones. Hasta me inventé un proyecto que me permita seguir tocando constantemente la batería sin depender de que alguien más me invite a tocar. He descubierto que lo que me apasiona es parte de quien soy. Y cuando dejo que eso muera un poco, siento que algo de mí se apaga también. No sé si te ha pasado a ti. Y bueno, ya como conclusiones, es una película algo pesada de ver por la narrativa tan peculiar que tiene. Yo disfruté mucho todo el tema visual, el diseño y la estética, acentuando los cambios de épocas en las que se desarrollan las historias. Todo eso está muy interesante. Y como ya lo he dejado notar en otros episodios, soy fan de Tom Hanks y su trabajo aquí no me defraudó. Logré conectar con varias de las historias que cuenta la película y eso me sensibilizó bastante. Pero creo que no será difícil que muchos conecten con la película de alguna forma. Ya sabes, te invito a que veas la película con tus compañeros de comunidad, familia o amigos y al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. Primero,
¿Qué significado le estoy dando a mis sufrimientos? ¿Estoy permitiendo que me detengan o me están empujando a crecer? Aquí te invito a que pienses en una situación de sufrimiento que hayas vivido recientemente. Escríbela, nómbrala y trata de encontrarle al menos un sentido o una enseñanza que te haya dejado. Segundo, ¿qué pequeños gestos, actitudes o silencios estoy permitiendo en mis relaciones que podrían estar desviándome del rumbo compartido? Te invito a que identifiques una relación importante en tu vida y haz un gesto concreto esta semana para cuidar esa conexión. Busca una conversación honesta, una disculpa, una escucha atenta. Y por último, ¿qué parte de mí está dormida porque he dejado de hacer lo que me apasiona? ¿Y qué me impide volver a hacerlo el día de hoy? Te invito a que en esta semana agendes unos 30 minutos para reconectar con eso que amas hacer. No importa si lo haces perfecto o no, solo hazlo. Y bueno, si se te complica contestar alguna de estas preguntas, puedes escribirme con confianza y te acompaño en la búsqueda de una respuesta. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.